para la elaboración de la charla. Este va a ser el contenido. Voy a empezar con la epidemiología, cómo se clasifica, algo sobre la anatomía de la fisiopatología, los factores de riesgo y las causas de la colitis isquémica, cómo se hace el diagnóstico, cómo se maneja, para finalizar con algunas conclusiones. Entonces tenemos que la colitis isquémica va a ser una enfermedad de los adultos mayores y más del 90% se va a presentar en los pacientes mayores de 60 años. La incidencia reportada en la literatura va a ser de 22.9 por 100.000 personas año. Esta incidencia, cuando uno lee la literatura y va leyendo los artículos más recientes, se ve como un aumento. Probablemente porque ahora haya mayores como herramientas diagnósticas para llegar pues como al diagnóstico, porque es una incidencia que se describe en la literatura que es subestimada. Y subestimada por dos razones principales. Primero, porque muchos de estos casos son lesiones leves o transitorias y de hecho los pacientes no llegan a buscar atención médica, y por otro lado, porque tiene unos síntomas que son muy inespecíficos y por lo tanto se confunde el diagnóstico con otras patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal o como las enfermedades pues como infecciosas del colon. Va a ser más frecuente en las mujeres y se describe una mortalidad de alrededor del 15% con una recurrencia del 9%. La colitis isquémica va a ser la forma más común de lesión isquémica intestinal, siendo hasta el 70% de los casos. En 1992, Brandt y Bowley, de hecho este autor Brandt es el que se describe en varios de los artículos que hablan sobre el tema, describieron esta clasificación y la frecuencia en la que se presenta. Entonces van a ser estos 5 tipos. La colopatía reversible y la colitis transitoria, que van a ser las más frecuentes, la colitis segmentaria crónica, la colitis gangrenosa y la colitis universal fulminante. De hecho, estas dos primeras van a abarcar hasta el 85% de los pacientes y van a ser una presentación típica de los síntomas que ya más adelante vamos a hablar de ellos. Y se va a manifestar como una colitis no oclusiva no gangrenosa con una extensión limitada. Por otro lado, la colitis segmentaria crónica es la que a largo plazo pudiera generar fenómenos obstructivos por estenosis, y también en la guía del 2015 se describe esta otra clasificación que va a ser tipo 1 o tipo 2. La tipo 1 va a ser sin causa identificable y la tipo 2 con causa, lo que va a permitir hacer como un abordaje en el manejo como más específico cuando encontramos una causa evidente. La colopatía reversible entonces va a ser aquella que se manifiesta con edema y hemorragia intramural o submucosa y va a tener una reabsorción de estas lesiones más o menos en 3 días, y si no mejora pues pudiera evolucionar a una colitis transitoria, que es la que ya se presenta con ulceraciones y erosiones. Esta puede tardar un poco más en resolver los síntomas, se describe que alrededor de 2 semanas, pero el paciente, a pesar de que las lesiones endoscópicas no se hayan sanado, el paciente pudiera estar asintomático por ese transcurso del tiempo. La colitis crónica segmentaria va a ser entonces una afección aislada de un segmento del colon que va a estar flanqueado por 2 zonas indemnes. Estos pacientes pueden tener síntomas por más de 2 semanas y se pueden presentar también como estos 3 patrones clínicos diferentes. El primero va a ser un paciente que presente fiebre y sepsis recidivante, esto porque el colon va a estar afectado y porque puede haber translocación bacteriana que se repita. Otro patrón va a ser la diarrea sanguinolenta continua o recidivante con o sin colopatía perdedora de proteínas. Y lo otro que ya también les había mencionado va a ser la estenosis cicatricial, que en algunos pacientes puede ser asintomática. Generalmente estos patrones clínicos ya serían indicación de un manejo quirúrgico del paciente, exceptuando la estenosis, que es asintomática. La colitis gangrenosa entonces se va a presentar ya con signos de peritonitis y con sepsis, va a ser más frecuente en la afección del colon derecho, y cuando se afecta el colon derecho por lo general no va a haber hemorragia, que es común para las presentaciones típicas, y la colitis fulminante, que va a abarcar todo el colon, signos de toxicidad, un inicio súbito y va a ser rápidamente progresivo.
Es importante pues mencionar por qué el colon va a ser susceptible a estos fenómenos isquémicos. Aquí tenemos una imagen de la anatomía vascular y vamos a recalcar estos dos sitios que van a ser los más afectados. El primero va a ser el punto de Griffith, que va a ser en el ángulo esplénico del colon, y esto va a estar dado porque ahí se unen como la circulación de la mesentérica inferior y de la mesentérica superior. Se describe que alrededor del 5% de las personas no tienen esta arcada marginal de Drummond y que en un 30% de las personas, tanto la arteria marginal de Drummond como el arco de Riolano pudieran estar deficientes, lo que predispondría más al desarrollo de isquemia. Y por otro lado, el punto de Sudeck, que va a ser la unión del recto sigmoides. Teniendo en cuenta esto, la localización de la colitis isquémica va a ser más frecuente en el colon sigmoides y en el colon izquierdo. Después va a ser más frecuente en el colon derecho y por último la afección pues que involucra todo el colon. En cuanto a la fisiopatología, la colitis isquémica se va a presentar por alteraciones en la circulación sistémica o cambios anatómicos o funcionales de esa vasculatura mesentérica y que va a resultar no solo de una lesión por hipoperfusión, sino también por una lesión de reperfusión. El colon entonces, además de estas cosas que les mencioné de la vasculatura, también va a tener una susceptibilidad aumentada porque se describe que tiene un flujo sanguíneo bajo, porque va a haber una reducción del flujo durante hipotensión, prevaleciendo pues otros sitios más importantes para el funcionamiento del organismo en sitios pues de shock, porque los vasos que llegan allá van a ser vasos terminales que muchas veces no tienen colaterales, porque van a ser más sensibles durante la activación autonómica y porque con la edad va a haber mayor tortuosidad de esos vasos, lo que va a aumentar la resistencia, también favoreciendo que en diferentes situaciones pues pueda haber fenómenos isquémicos. La mucosa va a ser entonces la capa más afectada. Se dice que más o menos en los 20 minutos o a una hora de ese insulto isquémico se puede afectar y ya una necrosis transmural que ya va a traspasar hasta la serosa, pues hasta 8 a 16 horas después de este insulto. El intestino entonces, el colon entonces, con esta respuesta intestinal a la isquemia, pues va a tener primero una hipermotilidad que se va a manifestar por el dolor y por urgencia defecatoria. Posteriormente va a haber un cese en la motilidad con aumento de la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana y posteriormente, si avanza este fenómeno isquémico, pues va a haber una extensión transmural de la isquemia con una posterior perforación. Se han descrito diferentes factores de riesgo, estos son los que describen pues como de mayor importancia. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con constipación o con una enfermedad inflamatoria intestinal van a tener mayor predisposición a desarrollar una colitis isquémica. Les traigo este cuadro, yo sé que es un poquito como denso de leer, pero es para que vean las múltiples causas de colitis isquémica que existen. Aquí en la tabla se describe hacia el lado izquierdo las causas oclusivas, hacia el lado derecho las no oclusivas. Puede ser por cualquier manifestación arterial, ya sea trombosis o émbolos por alguna arritmia del paciente, por vasculitis, por enfermedad de pequeños vasos como la diabetes, por trombofilias. Importante la cirugía de reconstrucción aortoilíaca. En el contexto electivo de la cirugía aórtica se describe que puede haber colitis isquémica hasta en el 7%, pero en el contexto agudo esto asciende incluso hasta el 60%. También infecciones por citomegalovirus, por E. coli e incluso por COVID, que ahorita voy a mencionar un poquito algo acerca de eso, o trauma. Y dentro de las causas no oclusivas, pues cualquier situación de hipoperfusión como falla cardíaca, como un shock hemorrágico séptico, diferentes medicamentos muy utilizados como los AINES, como la penicilina, como algunos inmunosupresores, metanfetaminas o cualquier obstrucción mecánica, ya sean tumores, los pacientes constipados, el síndrome de Ogilvy, y vamos a hacer también una diferencia importante entre la población adulta y la población joven. La población adulta por lo general va a estar relacionada con esas comorbilidades, pero la población joven se describe mucho el uso de cocaína, el uso cuando los pacientes hacen ejercicio pues como de larga duración o la deshidratación también pueden presentar colitis isquémica. A pesar de que existen este montón de cosas para la colitis isquémica, en la gran mayoría de los pacientes no se encuentra la causa aparente en el momento agudo en el que los estamos pues, viendo nosotros. Para el diagnóstico, como les venía mencionando anteriormente, es un diagnóstico que a menudo es retrasado, porque primero se van a descartar como otros diagnósticos diferenciales que de pronto son más frecuentes.
Una pista importante es de la sospecha diagnóstica, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente y los factores de riesgo. Como les dije, estos son como los principales factores de riesgo y se describe la hipertensión arterial como la patología o la comorbilidad con mayor frecuencia, pues como asociada a esta patología, y no va a haber signos patognomónicos de la enfermedad. Por tanto, el diagnóstico definitivo se va a hacer en los pacientes sin necrosis con la histología o en los pacientes con necrosis, pues ya viendo o en cirugía o en la colonoscopia o incluso después del deceso del paciente. Dentro de los diagnósticos diferenciales, los principales van a ser la colitis infecciosa, la enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, el cáncer de colon, el megacolon tóxico o incluso la pancreatitis aguda severa por el hilio y la dilatación pues marcada del colon que presenta. En cuanto a la clínica, esta va a depender de la causa de la colitis, del grado de isquemia y de la localización. Va a ser una clínica inespecífica. El principal síntoma va a ser el dolor abdominal, hasta en un 76% de los casos. Este dolor va a ser tipo cólico, se presenta como un inicio abrupto, con una severidad leve a moderada y asociado a una urgencia defecatoria. Ese dolor cuando está confinado a la mucosa va a ser de tipo visceral, pero pues cuando hay una necrosis transmural ya se presenta con signos de irritación peritoneal. Es muy frecuente también en un poco más de la mitad de los pacientes la hemorragia del tracto digestivo inferior, que va a seguir al dolor unas 12 a 24 horas después y que se manifiesta como hematoquesia o como melenas. Otros síntomas también en específico se pueden presentar: la diarrea, las náuseas, la emesis, la hiporexia o el rechazo a los alimentos. Y vamos a hacer otra diferencia acá entre la afección del colon izquierdo y la afección del colon derecho. El izquierdo generalmente se va a presentar con esos síntomas típicos que les acabo de mencionar: un dolor tipo cólico, una diarrea sanguinolenta y una urgencia defecatoria, mientras que el lado derecho el dolor va a ser más intenso y en la mayoría de los casos no va a tener un sangrado digestivo asociado. Hay un grupo importante de pacientes en los cuales el diagnóstico va a ser aún más retador y es una población que va a estar en mayor riesgo de esta patología, que son los pacientes en UCI. ¿Por qué va a ser más retador? Porque estos pacientes por lo general van a estar sedados con analgesia o intubados, lo que hace que el dolor abdominal y la irritación sean irreconocibles. Van a ser pacientes ancianos con más comorbilidades y una cosa muy importante es que el transporte al servicio de endoscopia no siempre va a ser posible y no está como muy bien establecida esta colonoscopia urgente en el servicio de la UCI, específicamente como por la posición. Dentro de las causas principales de estos pacientes de la colitis isquémica va a ser la cirugía aórtica que ya les mencioné, cualquier estado de hipoperfusión transitoria o la oclusión de pequeños vasos. Van a tener una mortalidad más alta con un peor pronóstico y esta hemorragia del tracto digestivo por colitis isquémica va a ser más común en estos pacientes de la UCI por esas razones mencionadas. En cuanto a las pruebas de laboratorio, hay múltiples. Las que son de pronto un poquito más específicas que describen en la literatura va a ser el de lactato sérico, que va a ser aumentada por translocación bacteriana, la proteína fijadora de ácidos grasos intestinales, pero por lo que vemos, pues estos no van a ser como muy utilizados en nuestro medio. Otros exámenes que se deberían pedir a estos pacientes pues para tratar de dilucidar la causa va a ser el coprocultivo, buscando Campylobacter, Shigella, Salmonella, E. coli, toxina para Clostridium, porque también se puede presentar secundario a esto. También se debe considerar pedir exámenes para parásitos y otros exámenes como el hemoleucograma, el lactato, la LDH, van a ser inespecíficas, no nos van a hablar tanto como de la etiología de la colitis isquémica, sino más bien de la severidad de la misma. Y los estudios de trombofilia que deberían hacerse en pacientes jóvenes o en pacientes que presenten recurrencia de este cuadro isquémico. Tenemos múltiples imágenes disponibles para hacer el diagnóstico de esta patología. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La primera va a ser la radiografía de abdomen, que más que darnos un diagnóstico de una colitis isquémica, pues más nos va a descartar otras causas como la obstrucción intestinal o en la enfermedad avanzada cuando ya veamos signos de neumoperitoneo, de neumatosis intestinal. Los hallazgos que se van a presentar en todas las imágenes y que son inespecíficos y los vamos a ver, va a ser dilatación de las asas, engrosamiento de la pared del colon, el signo de la huella del pulgar, que nos está hablando de un edema submucoso y hemorragia, que va a ser como esa primera manifestación de la isquemia. Ay.
Se me pasó, perdón, el colon por enema, que va a ser un poquito más sensible que esa radiografía simple, pero actualmente está en desuso porque podría afectar por ese medio de contraste la realización de un angiotac posterior o si el paciente requiere ser llevado a cirugía, pues por la posibilidad de perforación. En esta imagen que vemos, en la imagen de la izquierda, vamos a ver esos signos de la huella del pulgar, que ya vimos que es esa hemorragia submucosa. 11 días después vemos una colitis segmentaria con una área pues como del intestino estenótica y sin austras, y 5 meses después vemos como ese mismo paciente tuvo una resolución completa del cuadro de colitis isquémica. La angiografía mesentérica, que previamente era el estándar de oro, pero como vemos en casi todas las patologías ha sido desplazada por la angiotomografía debido a que pues esta angiografía es más invasiva, y en la actualidad pues tendría las mismas indicaciones de ese angiotac, pero se prefiere el angiotac. Estas indicaciones serían la sospecha de una isquemia mesentérica aguda, la enfermedad aislada del colon derecho o la sospecha de una fístula arteriovenosa. Y lo que se describe es que generalmente a los pacientes que se les hacía esta angiografía cuando entraban por una sospecha de una colitis isquémica es que el flujo era normal, que la vasculatura mesentérica estaba intacta. Vamos a entrar entonces a hablar como de los que más se utilizan. Generalmente en estos pacientes que tenemos con esos dolores abdominales inespecíficos, lo que vamos a hacer para el diagnóstico va a ser una tomografía de abdomen contrastada. Esta tomografía va a ser invaluable no solo para hacer el diagnóstico de la colitis isquémica, sino también para mirar los diagnósticos diferenciales y las posibles complicaciones. Y los hallazgos más comunes, los mismos que ya mencioné previamente: un engrosamiento circunferencial segmentario de las paredes del colon, que se describe como leve si es de 3 a 6 milímetros, moderado 6 a 12 o severo mayor de 12, el signo del doble halo por el edema, la huella del pulgar, la neumatosis intestinal cuando ya estamos hablando de una isquemia transmural, o el neumoperitoneo líquido libre del aire portal cuando ya hay pues como perforación de ese colon. Por sí sola no se va a correlacionar con el grado de isquemia, y el angiotac con las indicaciones pues previamente mencionadas. Vuelvo y le repito, el compromiso del colon derecho aislado, cuando queremos descartar que el paciente tenga una isquemia mesentérica, cuando el paciente tenga un antecedente de una FA que estamos sospechando que sea pues como una isquemia por un embolismo. Aquí hay unas imágenes de esa tomografía y los hallazgos que podemos tener. Vamos a ver específicamente en la imagen del lado izquierdo, en las flechas, ese edema transmural. Al lado derecho también una zona de estenosis, y en la parte de abajo ese aire en la porta nuevamente con edema de la pared del colon. Finalmente, la colonoscopia, que para esta patología sería el estándar de oro. Lo que se describe en la literatura es que se debería realizar en las primeras 48 a 72 horas del inicio de los síntomas, que se debe hacer sin preparación, porque la preparación puede incluso aumentar ese riesgo de empeorar el cuadro isquémico, que se debe hacer una insuflación cuidadosa y ojalá se hiciera con CO2, porque vamos a tener dos ventajas con este, y es que va a ser vasodilatador y que se va a absorber más rápido luego del procedimiento. Y lo que vamos a ver es, en los estadios iniciales, esos nódulos púrpura hemorrágicos que van a ser ese signo pues como de la huella del pulgar. Puede haber pseudomembranas, el diferente pues cambio como de color de acuerdo al grado de isquemia. Va a ser un signo que va a ser un poco más específico de esta patología, que se llama el signo de la banda o de la raya única, que va a ser una ulceración en el borde antimesentérico de más de 5 centímetros. Va a ser un poquito más específica pues de esta patología, pero no va a ser un signo patognomónico. Y las lesiones crónicas, ya cuando se presenta el paciente pues con estenosis, pérdida de las austras o atrofia de la pared. No se debe realizar cuando tenemos signos de peritonitis, esa sería pues como la contraindicación, y se debe hacer siempre biopsia, excepto en los pacientes que se presenten con necrosis. Se describe también una clasificación endoscópica de estos hallazgos de isquemia, yendo del 1 al 3 de acuerdo a sí. La 1, si está limitada a la mucosa con ulceraciones pequeñas; la 2, cuando la extensión es a la muscular de la mucosa con úlceras ya más grandes; y la 3, cuando ya tenemos una isquemia transmural con necrosis y posible perforación. También describen que en la colonoscopia no es necesario avanzar por todo el colon, sino saber específicamente la extensión. Entonces, cuando ya tengamos ese borde como de extensión proximal, ya pudiéramos incluso parar ahí el estudio para no aumentar el riesgo de perforación.
Estas son diferentes imágenes endoscópicas de cómo se vería esta colitis isquémica. La primera son los nódulos violáceos, que en las imágenes se verían como ese signo de la huella del pulgar. La B son las erosiones, la C son las ulceraciones y la D ya como estaría pues un paciente con necrosis. Hay una serie de factores de mal pronóstico que debemos tener en cuenta porque cuando el paciente los presenta, esto aumenta el riesgo de mortalidad y el riesgo de cirugía. La afección aislada del colon derecho, que ya lo he mencionado en varias ocasiones, va a estar presente hasta en el 25% de los pacientes y esta se va a asociar más a enfermedad coronaria y renal y va a tener riesgo 4 veces mayor de cirugía y 2 veces mayor de mortalidad. Los pacientes con hemodiálisis y con enfermedad renal crónica, los pacientes con comorbilidades como enfermedad cerebrovascular, como EPOC, como hipertiroidismo, van a tener una mayor mortalidad. La clínica inicial, si el paciente entra en shock en las primeras 24 horas y está taquicárdico, cuando ya tiene úlceras, esto nos habla de una enfermedad más severa. La ausencia de hemorragia digestiva, mayor posibilidad de cirugía y como vimos esta se asocia también a la afección aislada del colon derecho y el sexo masculino se asocian pues como a mal pronóstico. En cuanto al tratamiento, vamos a tener una clasificación de la severidad en leve, moderada y severa y de acuerdo a eso vamos a definir qué manejo le vamos a hacer al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a definir que un paciente tiene una enfermedad leve? Este paciente va a tener una clínica típica de colitis isquémica con compromiso diferente a la afección del colon derecho aislado y ningún predictor clínico de severidad que ya se los voy a mencionar. El tratamiento para estos pacientes con una enfermedad leve va a ser la observación y va a ser el manejo de soporte. Por otro lado, cuando el paciente tiene esos mismos síntomas típicos de colitis isquémica, pero tiene 3 o menos de estos factores, o sea, sexo masculino, presión arterial sistólica menor de 90, taquicardia mayor de 100, un dolor abdominal sin sangrado rectal, una hemoglobina menor de 2, una LDH mayor de 350, una leucocitosis mayor de 15.000 o una hiponatremia, 3 de esos, hasta 3, o una ulceración en la colonoscopia, ya nos van a clasificar a este paciente como una enfermedad moderada. Este paciente, además del manejo de soporte, va a requerir corrección de las anormalidades cardiovasculares cuando se detecten y va a requerir manejo con antibióticos de amplio espectro. Y ya por otro lado, la enfermedad severa, que va a tener más de 3 factores de esos de mal pronóstico que les acabé de mencionar. El paciente que ya tiene signos peritoneales, neumatosis o gas venoso en la tomografía, gangrena en la colonoscopia o tenga una distribución en todo el colon o limitada al colon derecho, este paciente pues ya va a requerir por lo general un manejo quirúrgico, un traslado a UCI para reanimación, corrección de esas anormalidades cardiovasculares en caso de que las detectemos y el antibiótico de amplio espectro. El manejo conservador consta entonces de un manejo con líquidos endovenosos, un reposo intestinal, esto para disminuir esa demanda de oxígeno de la mucosa, los antibióticos de amplio espectro que vamos a utilizarlos pues en los pacientes con severidad o bueno con clasificación moderada o severa de la enfermedad. Esto es un poquito discutido, en la guía de todas maneras los recomiendan para este tipo de pacientes para evitar sobre todo esa translocación bacteriana y va a disminuir un poco la respuesta inflamatoria. Se describe un ciclo que debería ser de alrededor de 7 días y lo que dicen es que deberíamos utilizar una cefalosporina de tercera generación asociado a metronidazol. Se deben suspender los factores desencadenantes. Aquí hay que tener cuidado con los medicamentos que consume el paciente o con lo que veamos si el paciente está en shock por sepsis o por esos estados de hipoperfusión, cómo los podemos mejorar. Oxígeno suplementario, la terapia anticoagulante y antiagregante según las comorbilidades del paciente y en caso de tener una dilatación colónica importante, pues hacer una descompresión con una sonda rectal. Como ya les dije, estos pacientes, pues esta enfermedad va a estar muy relacionada con causas cardiovasculares. Entonces debemos descartar estas causas con un Holter, con un electro y con un ecocardiograma en los casos en los que sospechemos que esa va a ser la etiología. También deberíamos hacer, en los casos que tienen sobre todo afección de las úlceras, afección colónica por úlcera,
Una colonoscopia de seguimiento 7 a 14 días. Los que tienen las colitis transitorias generalmente no lo van a requerir y van a resolver los síntomas, pero en los que no, pues deberíamos saber si esas lesiones sí resolvieron o si van a generar complicaciones como estenosis, por ejemplo. Y los estudios de hipercoagulabilidad en los pacientes jóvenes o que recurren en sus cuadros isquémicos. Hay una serie de medicamentos que se describen en la literatura que están en estudio. En general, la mayoría de ellos lo que buscan es mejorar como la perfusión, ya sea vasodilatando, mejorando ese flujo sanguíneo, pero hasta el momento pues no están indicados o no tienen como una indicación clara para esta patología. En cuanto al manejo quirúrgico, este va a ser necesario hasta en el 25% de los pacientes y las principales indicaciones van a ser estas: los pacientes que están irritados, los que tengan signos radiológicos o en la colonoscopia de necrosis, ya sea neumoperitoneo, aire en la porta, neumatosis, los estudios con esta clasificación grado 3 que ya nos hablan de necrosis transmural, los síntomas que persistan por más de 2 semanas a pesar de un manejo médico óptimo, las estenosis cuando son sintomáticas, la enteropatía crónica perdedora de proteínas o en los pacientes que desarrollan fiebre persistente o sepsis debido a esa translocación bacteriana. ¿Qué vamos a hacer entonces en la cirugía? Resecar el segmento necrótico. Pero aquí es importante definir cómo vamos a hacer para saber hasta dónde está afectado, porque muchas veces, como el daño empieza en la mucosa hasta que llega a la serosa, pues va a tener una extensión diferente en la mucosa que lo que podemos ver nosotros en la serosa desde la parte pues quirúrgica por fuera. Entonces tenemos varias estrategias. La primera va a ser la colonoscopia intraoperatoria para definir esa extensión. Puede hacerse intraoperatoria o teniendo en cuenta la colonoscopia que se hizo previamente, si se alcanzó a hacer previamente, hasta dónde va esa extensión. La apertura de la luz del segmento resecado para asegurarnos que llegamos a una parte donde ya no hay pues como isquemia ni necrosis, y hay otros como el Doppler, la fotopletismografía, la fluoresceína, entre otros, que no son muy utilizados pero que también se describen como que pudieran servir para esto. De todas maneras, si nosotros tenemos duda de que en ese segmento resecado todavía hay isquemia o los bordes no están muy bien, pues podemos dejar los cabos ligados y llevar al paciente a un segundo procedimiento para verificar si esa isquemia se extendió o no. En cuanto a anastomosar o hacer una ostomía, no encontré estudios como que comparen esto directamente. De hecho, en la guía lo que dicen es que los estudios que hay hasta el momento pues no permiten diferenciar cuál es mejor. En la mayoría de esos, más o menos del 61 al 85%, se prefieren hacer ostomías, sobre todo si es en el colon izquierdo, y describen la anastomosis para los pacientes a los que se les reseca el colon derecho, pero que tenemos viabilidad del resto del intestino. Esto va a depender, por supuesto, de cómo veamos nosotros esa perfusión durante el procedimiento y del estado clínico del paciente. Y como les dije, siempre que haya duda, pues volver a llevar al paciente a un procedimiento posterior y definir si la isquemia se limitó o no para saber si hay que hacer más resecciones o no. Este es como el algoritmo de manejo que se propone en la guía. Es como un repaso general de lo que ya les conté, de acuerdo a la severidad de los síntomas y a los factores de riesgo de mal pronóstico pues, del paciente, es que vamos a clasificarlo, y de acuerdo a esa clasificación es que vamos a hacer el manejo sin antibiótico para la severa, o sea, un manejo de para la leve, o sea, un manejo de soporte, para la moderada soporte más el antibiótico, y ya para la severa o para la afección del colon derecho o pancolónica, pues ya son los pacientes que son susceptibles de ese manejo quirúrgico. En cuanto al pronóstico, la mayoría de estos pacientes van a tener esta manifestación no oclusiva con un curso leve y transitorio. Más o menos el 85% de ellos va a tener un buen pronóstico con una resolución de los síntomas en 2 a 3 días, y de las lesiones endoscópicas que pueden ir incluso hasta 2 semanas, pero el paciente puede permanecer asintomático durante ese tiempo. Y ya las lesiones más severas, pues que se va a tener una resolución endoscópica hasta 6 meses, o si el paciente desarrolla estenosis, ya sea sintomática o no. Los que requieren cirugía urgente, se describe una mortalidad que puede ascender incluso hasta el 75%, y en los pacientes que desarrollan estenosis, pues se sugiere hacerle seguimiento con colonoscopia cada 3 a 4 meses para definir si el paciente es susceptible de manejo con dilatación o con cirugía. Ahora, con el COVID,
tenemos que tener eso muy en cuenta porque pues sabemos que el COVID produce síntomas gastrointestinales hasta en un 10%. En el tracto gastrointestinal es muy común el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a ser el blanco de este virus. Por ende, es esperable que tengan estas manifestaciones gastrointestinales y hasta en el 40% de las muestras de materia fecal se encuentran. Este estudio que les muevo acá es un estudio que se publicó este año y cogen un montón de hospitales de Europa, Estados Unidos e incluso de Brasil y muestran como a los pacientes que tuvieron COVID y que requirieron endoscopia, ya sea digestiva superior o ya sea colonoscopia. Y encontraron que en el 33% de estos pacientes pues se encuentra una colopatía de tipo isquémica. Incluso, pues esta foto que les pongo es una que ellos muestran ahí, que incluso uno de los pacientes pues está presentando una necrosis transmural. Entonces es una cosa que yo creo que debemos tener en cuenta en este momento, porque en las diferentes partes donde cada uno trabaja, pues pudieran llamarnos a evaluar un paciente en la UCI con una colitis de esta, entonces para tenerlo pues también como en mente. Y ya para concluir, tenemos que la colitis isquémica es una patología que es muy frecuente, bueno, muy frecuente entre comillas, o sea, dentro de las isquémicas va a ser la más frecuente. Se puede confundir fácilmente con otras patologías por ese cuadro en específico, confundirse con procesos infecciosos, con procesos inflamatorios, que va a tener múltiples causas, pero que a menudo no se logra dilucidar cuál fue la que llevó al paciente a esa colitis isquémica. Se debe tener un alto índice de sospecha para el diagnóstico teniendo en cuenta los antecedentes y los factores de riesgo. En general, va a tener un buen pronóstico de un curso transitorio, pero cuando requiere cirugía aumenta la morbimortalidad. Y en cuanto a la anastomosis versus la ostomía, pues la tendencia es hacer ostomía, sobre todo en el colon izquierdo, que es el más afectado, pero sigue siendo una decisión que es individualizada de acuerdo a la experiencia del cirujano y de acuerdo a la condición clínica del paciente. Muchísimas gracias. Muy bien, Isabel, muy bien presentado, muy ordenadito y estructurado. Un tema